Espacio promocional y publicitario. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Yo creo en la radio. 8:30. La sociedad latinoamericana está ante víspera. Distinguidos invitados, respetable público radio oyente, está como envidiando, digamos, como añorando o exigiendo en su íntima convicción una actitud similar a la que las autoridades jurisdiccionales tanto de Brasil como de Perú han tenido que ejecutar y no quedar simplemente en amenaza, en un preámbulo extremadamente dilatado. Me refiero al caso de nuestro nuevo fiscal general de la República, que nos tiene entretenidos con el ya mismo. Ya mismo. ¿Cuándo, señor fiscal? Bueno, Rafael Correa ha iniciado también su cobertura tituade, su pasión por el Twitter y la comunicación digital, la facilidad que naturalmente este sistema inventado por esta nueva humanidad tan tecnológicamente convertida en receptora transmisora de una inmediatez que nos sorprende a todos, pues ha inaugurado su intercambio de opiniones y esto le va a durar por mucho trecho. Aquí hay, incluso con dibujo y todo, me parece que es autor el propio expresidente de la República, y esto seguramente los compañeros de los impresos le van a ubicar como una especie de marca de identidad de él. Este Twitter que dice: parece que hay memoria frágil, total desconocimiento, mala fe o todo junto, el estilo de Rafael Correa. Pero ahí estamos. Señoras y señores, un referente de honor, de ética, Alfredo Corral, ex Contralor General de la Nación, nos honra nuevamente con su compañía. Y es que vamos a tratar este tema que usted me dio y consta en una página especialísima. Exactamente. En el Plan B, la revista digital Plan B, no sé si ustedes han revisado, tienen la oportunidad de hacerlo, señoras y señores, visitando la dirección de Plan B. Una nota de archivo escrita hace algún tiempo por Fernando Villavicencio, Cristian Zurita y parte de la redacción de Plan B. Ecuador y la mano sucia de Odebrecht. Aquí hay una relación informativa, una crónica ampliada, documentada, muy significativa, que alude un sinnúmero de capítulos de todo lo que hizo en el tiempo, en el pretérito más reciente y que daña prácticamente toda la forma como hemos evaluado este episodio que ha vivido América Latina en el tema de la corrupción. Decían ellos, decir que en Ecuador compañías brasileñas como Odebrecht, OAS, Petrobras, Andrade Gutiérrez se disputan puestos estelares en el manejo de contratos contaminados no es novedad. El propio poder lo sentencia. A raíz de las graves fallas detectadas en la central hidroeléctrica
San Francisco, construida por Odebrecht, el presidente Correa ha descrito con sendos adjetivos el rostro de la constructora brasileña. Mientras más escarbo, más pus encuentro, decía, miren ustedes cómo es la vida. Ahora aplicable a otras circunstancias y a otros escenarios muy cercanos, lamentablemente, al expresidente. Mientras más escarbo, más pus encuentro. Estos señores han sido corruptos y corruptores. Claro que sí, claro que sí. Y usted cayó nuevamente con ellos. Han comprado a funcionarios del Estado. Así estamos viendo, así hemos visto a lo largo de estos últimos años. Y usted sabía entonces. Esas fueron expresiones del primer mandatario, recalcan los investigadores Zurita y también Fernando Villavicencio. Y a ellos, señoras y señores, excontralor, les quieren poner esos aparatos infames, esos grilletes en sus piernas, en sus pies, como diciendo, somos ladrones, somos criminales, somos indelicados, nos enriquecimos, somos los nuevos ricos del Ecuador. Qué desplante de la justicia ecuatoriana, qué infamia, porque es una infamia. Los que deberían estar puestos esos grilletes son otros, e incluso en Europa. Ante el colapso de San Francisco, Rafael Correa recurrió a la manida pirotecnia mediática. Arreglen rápido lo que hicieron y arreglen rápido el resto de contratos que son tremendamente lesivos para el país, solía decir el presidente. Yo les invito para que visiten el archivo de Plan B, así como el archivo de los 4 pelagatos. Ellos en menos tiempo han escrito, yo creo que mucho más sobre el tema de la corrupción. En número de cuartillas, digo, han escrito mucho más a una velocidad y con una entrega total a esta causa. Ahora queremos, señoras y señores, aludir qué es lo que está aconteciendo, excontralor, este momento en los países latinoamericanos ya con resultados. Tenemos en Brasil, señor excontralor, tenemos en Brasil, lo que vamos a hacerles escuchar, 9 años de cárcel para Lula por corrupción. Y tenemos también lo de Lima, la sentencia o disposición jurisdiccional para que apresen al presidente peruano y a su esposa. Pero en todo caso, la coyuntura de la Fiscalía General de la República, ¿cómo la mide usted, queridísimo doctor Alfredo Corral? Bienvenido, muy buenos días, muchas gracias a la asambleísta, a la distinguida asambleísta Ana Galarza, que nos distingue con su compañía esta mañana en la radio, y también a la distinguidísima penalista y académica doctora Paulina Araujo. A los tres mi cordial bienvenida, pero quiero comenzar por el respeto que le guardamos todos los ecuatorianos. Con usted, doctor Alfredo Corral, ¿cómo lee la coyuntura? ¿Quién se demora? ¿Quién va a salir campeón de dilaciones aquí también en el Ecuador? Muchas gracias, Gonzalo, por su invitación. Un gusto compartir este panel con la doctora Paulina Araujo y con la asambleísta Ana Galarza. Primero deberían hablar las damas, eso es lo cortés. Ajá, sí. Pero, yo por el respeto, pero por la doctor. edad, ajá, y también por la edad. acepto hacerlo primero. Bueno, cada Gracias, día doctor. hay, ya no diré sorpresa, sino cada día hay una noticia más dramática y más espeluznante en la prensa libre nacional e internacional.
En el Ecuador, Villavicencio y Jiménez, con medidas sustitutivas, le sustituyen la prisión preventiva por la colocación de grilletes en sus cuerpos para que estén absolutamente controlados día y noche en cualquier lugar en que se encuentren. Esta es una medida infamante. Y no se diga si es que quienes van a ser objeto de la colocación de esos grilletes son personas que han denunciado hechos de corrupción que han ocurrido en la década anterior. No son criminales, no son delincuentes, son personas que, habiendo conocido de hechos gravísimos de corrupción, los han denunciado, y en lugar de tener la protección del Estado por ser valientes y por ser denunciadores de estos hechos, les estigman ahora con una sustitución de una medida cautelar como es la colocación de grilletes. Por otro lado, vemos también en la prensa nacional que el expresidente de Brasil, Ignacio Lula da Silva, una figura prominente no solamente de su país, de su inmenso país Brasil, sino de toda América y yo diría del mundo, por haber sido un dirigente laboral, un dirigente que además optó por una ideología de izquierda, como es el socialismo, que ganó 2 elecciones en Brasil, pero resulta que ha sido un campeón de la corrupción, porque nada más ni nada menos fue como un agente de Odebrecht. Cuando otros países detectaron problemas a Odebrecht y hasta les expulsaron del país, como ocurrió en Ecuador, fue el presidente Silva el que les llamó a una reunión, si no me equivoco, en Manaos, al presidente Chávez de Venezuela y al presidente Correa de Ecuador, y a raíz de esa reunión vino un acuerdo, entre comillas, cuyo dirigente fue nada más ni nada menos que el actual vicepresidente de la República, Jorge Glass. Digo dirigente del acuerdo, porque según revela la edición de Diario El Comercio del 23 de diciembre del 2016, el asesor jurídico de la presidencia de Ecuador, doctor Alexis Mera, sostiene que la defensa del país, defensa entre comillas, asumió el vicepresidente de la República, Jorge Glass, son palabras del doctor Alexis Mera, cuando era gerente de las empresas hidroeléctricas y ministro de los sectores estratégicos. Este funcionario fue el que presidió las reuniones en las cuales llegaron a un acuerdo para perdonarle, entre comillas, a Odebrecht los delitos que había cometido mediante el archivo de los juicios penales que se habían instaurado, me parece que en Ambato, lo cual no se puede hacer legalmente, porque el juicio penal tiene que concluir o con la absolución del sindicato o con la condena, y no cabe en estos juicios un acuerdo mediante el cual se le perdona la comisión del delito. Y también en el ámbito civil, el levantamiento de las glosas que fueron establecidas por la Contraloría mediante este acuerdo que en definitiva nadie sabe y nadie conoce qué mismo contuvo. Como consecuencia de este acuerdo, borra y va de nuevo, bienvenida a Odebrecht, nuevos contratos, jugosos contratos para que tenga trabajo en nuestro país, y ya sabemos lo que ha ocurrido con los contratos en donde ha participado Odebrecht, que han salpicado a las más altas autoridades, porque hay muchos ministros de Estado que están inmersos en esta trama de corrupción, y el propio señor fiscal general actual lo ha dicho, hay algunos que tienen fuero de corte. Eso quiere decir que están muy arriba. Y además ha dicho el señor fiscal general
que parece que no van a ser solo 33.5 millones de dólares el monto de las coimas, sino que va a ser una suma superior. Esto quiere decir que él conoce que la suma va a ser superior a los 33.5 millones de dólares en lo que tiene que ver con Odebrecht, únicamente una compañía. Vaya usted a pensar qué puede haber sucedido en esta década, que por fortuna ya terminó, con todas las otras áreas de contratación que se la hicieron bajo situaciones de declaratorias de emergencia en los ámbitos de vialidad, salud, educación, en todos los ámbitos. La contratación tenía que ser libre. Por eso se eliminó el dictamen previo de Contraloría y de Procuraduría, para que no haya el más mínimo obstáculo a contratar directamente a la velocidad del rayo. Este otro caso que nos ha resultado un enigma irresuelto, asambleísta y fiscalizadora constitucional Ana Galarza, ha estado prácticamente cubierto con un telón negro, y me refiero al caso Toachi Pilatón. El Toachi Pilatón nos consta a los comunicadores que hemos estado cotidianamente ejercitando un seguimiento celoso, puntual, perseverante más que todo. Y siempre este caso se lo trataba como una especie de caso especial y hasta delicado. Muchos evitaban topar el tema Toachi Pilatón. Y hoy, a la usanza del lenguaje popular, dicen: caramba, parece que las cosas van a definir situaciones muy graves en contra del expresidente Correa, que salió con las justas. Oía decir esto a algún ciudadano en plena Plaza Grande, ayer que tuve la oportunidad por una invitación de estar allí en Palacio. Y bueno, allí se me escuchó también lo que yo he precisado aquí, lo refería ya, con la coherencia que a Dios gracias me caracteriza. Ana Galarza, Toachi Pilatón tiene para usted novedades que todavía no conoce la ciudadanía, pero con asiento en realidades, como me gusta a mí y como le gusta a usted. Tenga la bondad, muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo con mucho respeto también al doctor Alfredo Corral, a la doctora Paulina Araujo. Es un gusto para mí compartir este espacio. Mire, Gonzalo, está claro en el informe DIAPA-0013-2009, es un informe de Contraloría General del Estado, es un informe general por el contrato de Hidrotoapi en el que se hace Toachi Pilatón. Se observa que se cambia la forma de financiamiento y eso no es legal, porque Odebrecht empieza a construir la hidroeléctrica Toachi Pilatón con el modelo del Swiss Challenge, es decir, la constructora Odebrecht tenía que conseguir el financiamiento, construir y entregar la obra. Y Odebrecht iba a financiar la construcción de la hidroeléctrica con dinero del BANDES, el Banco de Desarrollo de Brasil. Sin embargo, en sesión de directorio de Hidrotoapi, el padre del asambleísta María José Carrión, asambleísta en funciones, presidenta de la Comisión de Fiscalización, el señor Patricio Carrión, así es, el señor. ¿Es padre? Es padre del asambleísta María José Carrión, sí. ¿Qué tareas cumplió? Parte del directorio de Hidrotoapi, junto, entre otras personas, junto con el prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja. Él mociona que se cambie el modo de financiamiento y que sean financiado la construcción, o al menos del adelanto del 30% del contrato, que es el equivalente a 112 millones, con un poco más, y que no se financie con dinero del BANDES, sino del FEIC. Es decir, ya el Estado ecuatoriano iba a pasar… El fondo, no era un banco, el FEIC era un fondo. Era un fondo, así es. Un fondo de ahorro
de propiedad del Un gobierno fondo de ahorro ecuatoriano. y ese es el tema importante, A ver. que ya no iba a financiar o encontrar el financiamiento Odebrecht como demanda el Swiss Challenge, ¿sí? Así es. Sino ya iba a pasar a financiar el mismo gobierno ecuatoriano e incluso en algún punto también se integra en este financiamiento el dinero del BIES, ¿sí? Del BIES. Entonces, eso También no se lo era tomó legal, en cuenta como una alternativa de financiamiento pero no al es banco. legal, porque así Y ya no yo tenía sé, que ser yo el sé, procedimiento. yo sé. ¿sí? ¿Por qué se cambia? Probablemente, ¿Por qué se cambia de Esta es una financista? gestión hecha por el tristemente célebre exministro Alexei Mosquera. Sí, Alexei Mosquera, ¿Con qué propósito? como justifica el señor expresidente Rafael Correa, hace un acuerdo entre privados que para quienes tenemos coherencia y dignidad lo llamamos coima, recibe $1 millón de Odebrecht para que se logre que el Estado ecuatoriano sea el que fondea Odebrecht, ¿sí? Y que no sea Odebrecht el que encuentre el financiamiento. Probablemente el padre del asambleísta Carrión no recibió ni un solo dólar de ese $1 millón que recibió Alexei Mosquera, pero sin embargo fue el padre del asambleísta Carrión quien cumplió la gestión de cambiar el modo de financiamiento, que no era de acuerdo a la normativa. ¿Usted no es le decir, no acusa era de que legal. tuvo ahí algún pedazo de coima ni cosa En por el absoluto. estilo? ¿No es Yo cierto? he investigado, no ¿Pero por encuentro qué? ningún tipo de indicio, Claro. sin embargo tiene responsabilidad política porque es él quien mociona que se cambie la forma en la que se financia la construcción de la hidroeléctrica Toachi-Pilatón. Y ese es un delito un poco para compartir y combinar esta plática. Doctora, ese vendría a ser una especie de delito porque obviamente las características de una modalidad contractual no permitían hacer eso. ¿Qué figura se concreta allí, delictuosa o anormal o ilegal más que todo? Muchas gracias, don Gonzalo, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan y nos miran por las Usted redes. continúa. Un gusto hablar compartir esta mañana con el doctor Corral, con el asambleísta Galarza. Y bueno, para seguir en el hilo de todas estas explicaciones que al fin confluyen a una campante corrupción política, que dicho sea de paso, se estructura no solo cuando hay fines económicos, sino que basta el hecho que un funcionario público no cumpla sus funciones, ya está irrespetando al Estado ecuatoriano que le paga su sueldo. Y esto va a hilvanar con lo que dice el asambleísta, porque en el ámbito penal es tan responsable quien hace una conducta que va a afectar aquí a la eficiencia de la administración pública, como quien permitió que esa conducta realmente se geste. Se concrete. Mire, ya vemos la condena que se ha dado, bueno, si bien es primera instancia, entiendo yo que el expresidente del Brasil apelará. Esta es la figura de la corrupción pasiva, que se compagina en el ámbito penal como el que deje de hacer algo que está obligado a actuar y pudiendo actuar se abstiene, la omisión. ¿Cómo es posible que habiendo directorios, que habiendo funcionarios públicos que tenían que velar porque la plata de los ecuatorianos sea usada de manera transparente y escrupulosa, ahora tengan 1.000 artimañas de relegar su responsabilidad de autoridades y pretendan prácticamente decir que Fiscalía, sea Toachi-Pilatón, sea Odebrecht, que Fiscalía se centre en los delitos medios, en las meras asociaciones ilícitas, en lo que llaman delincuencia organizada y no se vayan al delito final, que es la afectación. Insisto, más allá de que se determine quién recibió la coima, que bueno, vamos a ver, Fiscalía se ha dicho, bien ha dicho que es bastante complejo toda esta trama de corrupción y que va a llevar tiempo, bueno, pues ¿qué también es lo que estamos esperando? ¿Quién preparó el terreno para que se den contrataciones primero al margen de emergencia, que siempre ha sido excepcional? El decreto, el autor del decreto, que era el presidente de la República. Con todo respeto, si es que se presta la contratación del Ecuador para que siempre esté al margen y funcione la excepcionalidad como que fuera de lo más normal, por lo pronto a mí sí me llama la atención. Pero al parecer,
tras un movimiento político, los funcionarios o exfuncionarios públicos del Ecuador se ofenden cuando al menos se les cuestiona o se les pide que rindan cuentas de cómo han ejercido sus funciones. Adicionalmente, ya lo dijo el doctor Corral, y esto es importante tener en cuenta, en el año 2010, que es cuando finalmente se llega a la conclusión de que Odebrecht regrese, da la casualidad que archivaron procesos penales contra la ley, el ex Código de Procedimiento Penal que estaba vigente a la época en delitos contra la administración pública, entiéndase, cuando se están llevando la plata de los ecuatorianos, no permitían que el proceso penal concluya, porque sería ilógico. Pero usted ve, ya desde el 2010, habiendo leyes, se las pasaron por alto. Esas personas que al fin de cuentas nos llevarían a que incluso a través de la justicia se permitió que Odebrecht regrese con jugosos contratos, contratos al margen de la ley de contratación pública íntegramente, sino con declaratorias de emergencia. Y ahora encima más las personas que encabezaban estos sectores se ofenden cuando se les pide que rinda cuentas. ¿Qué hizo usted por evitar que se lleven la plata de los ecuatorianos? Esa es la pregunta. ¿Qué debía haber hecho la autoridad de control? Le pregunto también a usted, señor doctor, en ese caso. Me venían con la propuesta, hay que cambiar esto porque conviene al país, por el financiamiento, por la modalidad, porque a la final Odebrecht es una empresa que nos va a auxiliar en temas de desarrollo, de construcción, de obras que necesita el país. Cuanto argumento hayan utilizado, o no necesitaron ningún tipo de argumento, simplemente fue una orden del autor del decreto de emergencia y se acabó, porque así era el acuerdo con el grupo brasileño. ¿Cómo lee usted este episodio? No conocemos en detalle ese famoso acuerdo al que llegó la República del Ecuador con la compañía Odebrecht. Luego, como manifesté hace un momento, de la reunión que mantuvieron en Manaus los presidentes Lula, Chávez y Correa. Pero lo mínimo que debió haber ocurrido, si es que había un poco de decencia y si es que se defendía los recursos públicos, ahora es increíble lo que está ocurriendo. No existen recursos para pagar a los jubilados y se pretende pagárselos en bonos, como si con bonos podrían satisfacer las necesidades humanas, y sin embargo ha habido recursos ingentes que se han despilfarrado en los bolsillos de los funcionarios corruptos. Admito que en ese acuerdo, si es que se quería que Odebrecht vuelva a trabajar en el Ecuador, porque se le declararon terminados los contratos que tenía, pero luego se llega al acuerdo y se le habilita nuevamente para que pueda seguir de contratista. Pero en cierto modo admito que eso pudo haber ocurrido si es que Odebrecht indemnizaba al Estado ecuatoriano pagando los valores establecidos como glosas por parte de la Contraloría General del Estado, que si no me equivoco fueron más de 140 millones de dólares en glosas. Pero ¿qué ocurrió según ha revelado la prensa? Creo que pagaron 20 millones de dólares y ni siquiera devolvieron el premio que se le había otorgado porque cumplió antes del plazo previsto las obras en la central hidroeléctrica San Francisco. Y eso en el ámbito civil. Es factible que una persona que es objeto de una glosa pueda pagar al Estado el monto de la glosa y así desvanecerla. Pero en el ámbito penal, como muy bien lo ha dicho la doctora Paulina Araujo, es inadmisible jurídicamente que se archiven procesos penales por un mero acuerdo de 20 millones de dólares. Entonces la corrupción ha estado campante, esa es la verdad. Y hacen mal. Pero en el tema de Hidropaute, el señor presidente de la República se asomó, digamos, al escenario con otros propósitos que él los ha logrado ocultar reiteradamente, si es que hubo mala intención de su parte, o simple y llanamente fue engañado. ¿Cómo
¿Cómo resolvería usted ese enigma, doctor Corral? No podemos saber si fue engañado o no, o si es que él impartió o no las órdenes terminantes que todo el mundo tenía que cumplirla. Pero ¿quién era el jefe de todo esto? Por supuesto, nadie duda quién era el jefe y de qué manera conducía. Porque después aparece la figura del vicepresidente Glass. No solo. Asimismo, porque él dice, a ver, un ratito, yo me estoy embarcando en cosas muy complicadas. Más bien elaboro este decreto, le nombro a él presidente, director, jefe mayor de una estructura contractual y yo me libero, yo me quedo al margen de esta circunstancia. Pero previamente da la impresión de que hubo un acuerdo entre los dos mandatarios, no digo de cómo van a repartirse ni cómo van, no, simplemente para manejar estos negocios contractuales de enorme cuantía. Hasta este momento no sabemos si solamente en Petroecuador, en el tema petrolero, en el asunto de la refinería, se gastaron 2.200 o 2.600 millones de dólares. Hasta este momento no ha habido un inventario adecuado de aquello. Y está compelido el señor presidente de la República, el actual, el presidente Moreno, a disponer ese tipo de ¿cómo se llaman?, de inventarios, ¿no? De hacer los cálculos adecuados de cuánto realmente el erario nacional ha perdido en estos enigmáticos convenios. Tenga la bondad de, perdone la interrupción, doctor Alfredo. Yo decía que el señor expresidente de la República no solamente era jefe de la función ejecutiva, él lo dijo, yo como presidente de la República tengo que dirigir todas las funciones del Estado. Es decir, que no respetaba la independencia de funciones y de poderes, que es una acción, una actividad absolutamente necesaria para que, habiendo independencia, haya el control consiguiente de unos y de otros. Y si se llegó a este acuerdo, ¿por qué no se hizo público? ¿Por qué no se transparentó, como se dice actualmente, o como se dice con este término tan significativo, para que la ciudadanía conozca cuáles fueron las cláusulas de ese acuerdo, mediante el cual a Odebrecht le volvían a poner la mesa servida? No ha habido mesa servida en las finanzas públicas, nos dice el actual presidente de la República, licenciado Lenín Moreno. Y es así. ¿Cómo va a haber estado la mesa servida en las finanzas públicas si todos sabemos que estamos en una situación económica terriblemente grave para el país? Así es. Porque a pesar de haber existido tantos y tantos recursos económicos como jamás en la vida de nuestra República han existido, a pesar de eso la deuda es enorme, es inmensa. Pero lo que sí se hizo es poner la mesa servida para la compañía Odebrecht, para que regrese y adjudicar contratos a dedo, para que tenga mucho más montos de contratación y con los resultados que lamentablemente el país conoce. Asambleísta Galarza, a mí me gustaría que usted nos describa con objetividad cómo reacciona la Asamblea Nacional ante lo que está ocurriendo este momento en Brasil. ¿Cómo está reaccionando la Asamblea Ecuatoriana con lo que está ocurriendo en Perú? ¿Y qué es lo que comparativamente nos ofrece el señor fiscal Carlos Bach? Porque les digo esto, porque son tres escenarios similares, pero con una reacción totalmente diferente. ¿Esto qué hace enganchar a la imaginación social? ¿Qué hace enganchar? Porque miren, en el Brasil ocurre esto.
El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva compareció en un tribunal por primera vez el 10 de mayo para enfrentar las acusaciones en su contra relacionadas con la operación anticorrupción Lavallato. Ese día y durante casi 5 horas, Lula declaró ante el juez Sergio Moro por uno de los 5 procesos judiciales en los que está formalmente imputado. En particular, Lula respondió a los delitos de blanqueo y ocultación de dinero, derechos y bienes por la supuesta propiedad de un apartamento en la localidad costera de Guarujá, en San Paulo, que habría recibido del grupo de ingeniería OAS a cambio de contratos millonarios en la estatal petrolera Petrobras. El exmandatario negó taxativamente ser el propietario, haber recibido el triplex o cualquier otro beneficio de esta empresa e insistió en que todas las acusaciones forman parte de una estrategia para destruirlo políticamente. Lo que quiero es que se me respete. Si cometí un crimen, pruébenlo y preséntenlo ante la sociedad. Y Lula será castigado como cualquier otro ciudadano brasileño. Pero por el amor de Dios, preséntenla y basta de chismorreos. Lula, visiblemente alterado por momentos, confirmó que fue él quien propuso los nombres de la cúpula directiva de Petrobras, que resultó ser el corazón de la mayor trama de corrupción destapada en Brasil. Argumentó que propuso a estas personas tras negociarlo con los diferentes partidos aliados de su gobierno y que nunca imaginó que incurrieran en actos ilícitos. El expresidente también negó cualquier responsabilidad. Usted propuso nombrar a estas personas. ¿No tenía conocimiento de la trama corrupta? Para nada. He propuesto a mucha gente. Habiendo nombrado a todas estas personas, ¿usted entiende que no tienen responsabilidad por los hechos que practicaron en Petrobras? Ninguna responsabilidad. Ninguna. Esto es lo que ocurre en el Brasil, señor fiscal Vaca. Le voy a hacer escuchar a usted y al público radioyente y a mis distinguidos invitados lo que está ocurriendo en Perú. El expresidente Ollanta y la ex primera dama Nadine Heredia no asistieron a la audiencia de pedido de prisión preventiva en su contra por presuntos delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir. En su lugar lo hicieron sus abogados. Hasta la puerta de este lugar llegaron un grupo de personas que mostraron su apoyo a los Humala, pero también hubo otros que pedían cárcel para el exmandatario. Aquí, allá, Ollanta no se corre. ¿Cuáles son estos nuevos elementos de convicción que va a presentar? La Fiscalía sustenta su acusación en declaraciones hechas por Jorge Barata, ex representante de Odebrecht en el Perú, a la Fiscalía peruana, y en declaraciones dadas por Marcelo Odebrecht, presidente de la empresa brasileña, a la Fiscalía brasileña, en presencia de fiscales peruanos. Ambos exfuncionarios han dicho que les entregaron a los esposos Humala $3 millones para su campaña electoral el año 2011. Reciben dinero ilícito de las empresas corruptas de Odebrecht, OAS y también del gobierno venezolano. Ingresan al partido y con eso financia su campaña electoral que posteriormente lo lleva a la presidencia el señor Ollanta Humala Tasso. Además, el fiscal ha presentado otras pruebas ante el juez que, según la Fiscalía, sustentarían que el dinero proveniente de Odebrecht habría sido justificado a través de falsos aportantes. Está más que corroborado aquí sobre esa entrega de dinero de $3 millones y estos señor cobran bastante realidad por cuanto, como ya he señalado anteriormente, cómo se estaba manejando el partido y los informes que hacen a la OMPE era con aportantes falsos. No hay ninguna prueba. Los esposos Humala han negado siempre los cargos en su contra. Se espera que esta noche el juez, el mismo que dictó la prisión preventiva para el expresidente Alejandro Toledo hoy en Estados Unidos, también por 18 meses... ¿Se cortó? Se cortó. Bueno, esto pasa en las mejores familias, no se preocupe, compañero. Vamos adelante, el problema es en la Fiscalía. Señor fiscal, usted nos dijo esta víspera, espérese en unos días más. Yo ya traigo la información correspondiente. Y eso que Ana Galarza, la legisladora, le decía, ¿y usted tiene audios y videos que le han entregado desde el Brasil? ¿Usted ha verificado aquello o la fuente es distinta? ¿Qué conoce usted contienen estos audios y videos de los contactos realizados por gente de Odebrecht? ¿Con quién?
Bueno, primero de las primeras preguntas que usted me realizó sobre lo que está pasando en la Asamblea Nacional, hay que distinguir los asambleístas que sí legislamos y fiscalizamos y los asambleístas que se pasan hablando del pasado y durante 10 años no han fiscalizado nada. Se pasan diciendo que Odebrecht no solo ha construido con este gobierno, pero en 10 años tuvieron todo el aparataje estatal para poder destapar la red de corrupción y no hicieron absolutamente nada. Marcelo Odebrecht les hizo la tarea. En ese sentido, sobre las delaciones, me parece que usted me está preguntando, Gonzalo. El día de ayer yo le pedí al doctor Carlos Vaca Mancheno, fiscal general del Estado, que se sirva a pedir una asistencia penal a su par en Brasil, a la Fiscalía de Brasil, para que le entreguen las delaciones de Fabio Andreani Gandolfo, Fernando Fernández Mesías Besa y Luis Antonio Mameri. Yo pude escuchar estas delaciones, me reservo mis fuentes. Yo estuve la semana pasada en el Congreso de Perú, también estuve con Fernando Villavicencio y tuve acceso a escuchar estas delaciones, a leer la traducción de las delaciones y aquí en estas delaciones, las tres que coinciden, se manifestaría que presuntamente el expresidente Rafael Correa tenía conocimiento del $1.000.000 que estaría recibiendo como acuerdo entre privados, entre Odebrecht y Alexei Mosquera. Entonces, yo asumo que la Fiscalía del no tiene… expresidente es no haber sancionado o él no solo o que era no sanciona, parte de una… No solo que no sanciona, lo que yo comprendí, lo que escuché, lo que leí es que tenía conocimiento. Usted cuando tiene conocimiento… Claro. Tiene que denunciar, tiene que actuar, no tiene que justificar y santificar diciendo que recibir coima de Odebrecht es un acuerdo entre privados. Es totalmente inaceptable. Tal vez por no manchar a su gobierno. Para no manchar a su gobierno. Y sigue el mismo ejemplo, por ejemplo, el asambleísta Esteban Albornoz. Esteban Albornoz, yo tengo aquí un laudo arbitral completo. Un laudo arbitral completo en el que están los nombres del asambleísta Albornoz, está el nombre del vicepresidente Jorge Glass. Él también tiene este laudo arbitral completo. En el momento en que este laudo arbitral llega a mis manos, yo tenía que realizar las gestiones competentes porque cuando usted tiene conocimiento de la presunción de un ilícito, si usted se queda callada, pasa a encubrir. Si el asambleísta Albornoz también tiene este documento. En derecho, la persona que tiene conocimiento sobre el cometimiento de un ilícito es del tipo subjetivo, por lo tanto está en obligación de denunciarlo. De lo contrario, se puede convertir en encubridor de ese ilícito y eso también es ilegal. Yo lo conmino, asambleísta Albornoz, a que explique cómo es posible que usted también teniendo este laudo arbitral no haya actuado incluso en su oficio de fiscalizador y no simplemente como asambleísta. Porque esto no es reciente, como ciudadano también pudo haberlo hecho ya que aparentemente él tenía incluso conocimiento previo a lo que nosotras conocíamos, porque en la Constitución, en el artículo 83, numeral 8, nos dice que son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y ecuatorianos sin perjuicio a lo previsto en la Constitución y la ley. En el numeral 8, administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción. Es decir, él tenía que haber denunciado o al menos haber pedido a la Fiscalía que se investigue por qué en este laudo arbitral estaría figurando su nombre y el nombre del vicepresidente, para que la Fiscalía pueda pedir una asistencia penal a la Corte de Florida y se pueda investigar quién estaría con el alias de Es-Al, ministro de Electricidad del Ecuador, Es-Al, Minister of Electricity for Ecuador, J. Glass, o Vidrio, o Vidr BP. Tendría que investigar la Fiscalía. Yo no soy el órgano competente para saber quién podría ser dentro del gobierno ecuatoriano que coincida con el alias de J. Glass o Vidrio que haya recibido dinero como parte de coimas de la empresa Caminosca. Así que, señor asambleísta, deje de lavarse las manos. Yo tengo un laudo arbitral completo y les llamo la atención por no haber denunciado. No podemos seguir encubriendo y no puede seguir reinando la impunidad en este gobierno. Aquí se toparon con una piedra en el zapato. Somos legisladores serios que queremos que la ciudadanía conozca la verdad. Esto es caso Caminosca, este es caso Toachi Pilatón. Hay escándalos inmensos en los sectores estratégicos en los cuales estuvo a cargo de controlar, supervisar y coordinar el señor vicepresidente de la República. Que no nos vengan a decir los legisladores de Alianza País que no hay causales para que se lo procese por juicio político. Dejen de encubrir a los corruptos señores de Alianza País.
A mí no me van a amedrentar. Yo soy una ecuatoriana en pleno uso de mis derechos y las facultades que a mí me entrega la Constitución. ¿Qué les parece si en vez de perseguir a quienes fiscalizamos a los corruptos, persiguen a los corruptos? Esos corruptos como Pedro Delgado, el primo del expresidente Rafael Correa, que con el mismo beneplácito del expresidente salió del país hacia Miami a un matrimonio y hasta ahora no regresa, ya mismo lo bautizan al nieto, no regresa. ¿Qué les parece si es que hubieran actuado de manera diligente con el excontralor Carlos Polit o con Carlos Pareja Yanuncelli? Se les acabó la impunidad, porque en esta función legislativa no vamos a permitir una sola cosa más que destruya la economía del Ecuador. Y esto no solo se trata, estimados compañeros y radioescuchas ecuatorianos amados, porque así lo siento yo lo hago esto por amor al país. Sépase que esta es una situación complicada en la que los corruptos quieren perseguirnos a quienes les fiscalizamos. Gracias, y no los permitimos. Paulina Araujo, doctora. Don Gonzalo, para hacer alguna precisión, porque la figura del encubrimiento ya no está vigente en el Ecuador, sin embargo es más grave aún, porque existe un tipo penal autónomo, un delito que determina funcionario público que tiene conocimiento de un delito, que no lo denuncia, ahí usted ya tiene un delito. Y luego, concurrencia real, viene otro delito que se le agrega, que se llama fraude procesal. Y ahí sí que implica que uno se guarda información para intentar favorecer. Es decir, no es solo encubrimiento, sino que son dos delitos. Y de ahí que, insisto, el Ecuador entero se llega a preguntar, ¿por qué? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra justicia? Para ciertos casos, para perseguir a los que denuncian corrupción, para las personas que han querido aportar el país, los procesos van con calma, ahí sí se llenan la boca del debido proceso, que me atrevo a decirles ni siquiera saben lo que es el debido proceso. Pero luego va una justicia que prácticamente blinda que se rinda cuentas de los fondos del Estado. Y lo hemos dicho aquí, don Gonzalo, desde la aprobación del Código Orgánico Integral Penal, el dar contratos a dedo lo quitaron del peculado y le pusieron como tráfico de influencias para que en 5 años prescriba. Y esa misma gente me dice que lucha contra la corrupción cuando se aprobaron leyes que desde la ley estaba encaminada a la impunidad. Pero el señor fiscal dice que podíamos encontrarnos con una fiesta rosa. El país pronto va a saber cuáles son los elementos y los indicios que existen respecto de la conducta que potencialmente le involucraría al señor excontralor en el posible delito de concusión. Esos indicios se han convertido en evidencias. Esas evidencias están terminando de compilarse y analizarse. En los próximos días vamos a pedir a la justicia lo que corresponda respecto a este tema. En pocos días, el país lo va a ver, el país lo va a escuchar. No vaya a ser que estén esperando asistir a una película de acción y se encuentren con una película, con una comedia rosa. No va a haber una película de suspenso, dice excontralor el señor fiscal. Puede decir que sea apenas no he dicho esa palabra, pero yo colijo eso, apenas una película de esencia rosa, o sea, muy chistosa, muy liviana, muy superficial y absurda. ¿Usted cree que eso va a ocurrir con un caso de estas dimensiones? Termina usted el programa. Alfredo, tenga la bondad. Muchas gracias. Estamos frente a una situación terriblemente grave, una crisis económica que nos agobia, altísimos índices de desocupación y un altísimo índice de corrupción que ha ocurrido en la década anterior. Usted nos puso hace un momento, Gonzalo, una grabación del Perú, en donde se delata que expresidentes recibieron de la compañía Odebrecht recursos económicos para financiar sus campañas electorales. En el diario El Comercio del sábado 3 de junio de este año consta una nota mediante la cual
la justicia brasileña levantó la confidencialidad del caso Odebrecht. Y luego dice, ese día, el diario Folha de Sao Paulo publicó que Correa habría recibido $800.000 para financiar su campaña en el 2013. El dato se basó, según el medio, en una delación del publicista Edson Barbosa. Ayer, dice El Comercio, el exmandatario escribió en su cuenta de Twitter, upsi, ups, ahora soy yo el que he recibido dinero para mi campaña. El señor fiscal está obligado, bajo la política establecida por el actual presidente de la República, de emplear cirugía mayor contra la corrupción, está obligado a investigar si es que la compañía Odebrecht, así como entregó en Perú, en Brasil, en Venezuela, recursos económicos para las campañas electorales de quienes fueron elegidos presidentes, si es que ese hecho gravísimo por provenir ese dinero de donde proviene, ocurrió también en nuestro país, Ecuador. Y obviamente que hay fuero de corte para la investigación pertinente. Gonzalo, solo para dejar sentada una idea, dado que se está diciendo que ahora sí se va a luchar contra la corrupción, que hay un frente, que no se olviden también que hay una norma que nos rige en el Estado ecuatoriano desde el 2005, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que le obliga al Estado ecuatoriano, especialmente artículo 13. ¿Qué debe hacer el Estado ecuatoriano? Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y difundir información relativa a la corrupción. Que se pare ya de perseguir a quienes han aportado y han dado todos los elementos e insumos para determinar quién no previno la corrupción. Segundo, quién la cometió. Tercero, llegar a los responsables, que cumplan su pena porque el ámbito no penal no negocia y adicionalmente den la reparación integral. No al gobierno, a todos los ecuatorianos. Ana Galarza. Agradecerle nuevamente por el espacio y decirle que nuestra función únicamente no es fiscalizar, así lo hacemos con absoluta responsabilidad, sino también el de legislar y por lo tanto promulgaré, exigiré que se renegocien los contratos de venta de petróleo que nosotros tenemos. En este momento el Estado ecuatoriano está atravesando una severa crisis económica por falta de ingresos de materia petrolera. Le escuché al señor presidente casi comprometerse a aquello. Tiene que hacerlo, porque nosotros estamos entregando nuestros recursos naturales no renovables y también estamos pagando a esas empresas que se llevan nuestro petróleo, es decir, esas empresas que se llevan nuestro petróleo no nos pagan. Muchas gracias. Y otra cosita rapidito, también reformar la ley de hidrocarburos, porque nosotros tenemos una tarifa fija en la que si baja el precio del petróleo, el Estado ecuatoriano pierde miles de millones de dólares que deberían ir para el beneficio de la ciudadanía. Estamos buscando la solución a la problemática de la ciudadanía y en función de eso trabajamos. Muchísimas gracias por su apoyo y seguiremos respaldándoles desde la Asamblea Nacional. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional.